A ver, aquí está. Procedan, por favor. Sí, por favor, para que se me habilite para poder compartir la pantalla. Estamos a la espera ¿No? de la Sí, al señor conexión para escuchar la secretario, por favor, intervención de para la que se me asambleísta habilite para Encarnación poder Duchi. Ya la compartir la escuchamos. pantalla. Hasta eso, pues más bien quisiera agradecer por la palabra. Me parece que ya está. Ya está asambleísta, ya está habilitada. Es esta. Ahí está. Bueno, un saludo especial a usted, señor presidente, a todos los colegas legisladores, a todos los ecuatorianos y ecuatorianas pues que siguen el desarrollo de la presente sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy domingo 17 de enero del año 2021. Mencionar que es para mí un honor tener que hacer la presentación de este informe no vinculante sobre el convenio para la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, un informe emitido por la Comisión Permanente Especializada de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Como siempre lo hace, pues emite informes basados en la Constitución, basados en la ley, para, primeramente, fortalecer las relaciones internacionales y para garantizar los derechos humanos, como en este caso que se emite el presente informe para la ratificación de este convenio. El ámbito laboral lamentablemente no escapa a la violencia, esta violencia pues que se ha convertido en una tara social que lamentablemente va agudizando la descomposición social y sobre todo la violación de los derechos humanos, especialmente de los grupos más vulnerables, las niñas, los niños, los adolescentes, las personas con discapacidad y en especial las mujeres. Es por ello que en esta tarde quisiera hacer alusión a algunos datos que tenemos a mano y que constan también en el informe correspondiente, porque según la Organización Mundial de la Salud, 818 millones de mujeres, es decir, el 35% son víctimas de violencia directa en sus lugares de trabajo. Y entre el 40 y el 50% de ellas son objeto de insinuaciones, propuestas sexuales, contactos físicos no deseados u otras formas de acoso laboral o de violencia de género. De la misma manera, vale la pena ratificar y resaltar el dato importante que nos concedió la Secretaría Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, datos que corresponden al periodo 2019 y 2020 sobre empleo y subempleo, e indican que la tasa de participación laboral de mujeres ha disminuido en el 2019 y 2020, del 85.4% al 84.3%, siendo la tasa de hombres en el mes de diciembre del año 2019 del 95.4%. En el mes de junio del 2020 esta tasa ha bajado, sin embargo se ve la reducción de estos porcentajes y sobre todo en relación al trabajo de las mujeres. A nivel de América Latina y el Caribe, se podría decir, tenemos también datos importantes que ha proporcionado CARE Internacional y menciona que en el año 2018, en Ecuador, en México, en Honduras, en Guatemala, 8 de cada 10 mujeres trabajadoras remuneradas en el hogar son víctimas de violencia de género. Esto como antecedente, señor presidente, para entrar a detallar específicamente el procedimiento que se ha desarrollado al interior de la comisión para emitir el presente informe. Es por ello que el 21 de junio del 2019, la Conferencia General de Organización Internacional de Trabajo adoptó este convenio 190. El 16 de diciembre del 2019, la Corte Constitucional dictamina sobre la necesidad de aprobación de este convenio por el ente legislativo. El 29 de enero del 2020, el presidente constitucional de la República
licenciado Lenín Moreno, pone en conocimiento de la Asamblea Nacional el proceso de ratificación de este convenio. Y el 4 de agosto, el Pleno de la Corte Constitucional expidió el dictamen de constitucionalidad del convenio, dictámenes que tiene que emitir la Corte Constitucional referente a 2 asuntos. Perdón, algo pasó. Estamos escuchando a la ponente de este informe, la asambleísta por Cañar, Encarnación Ducci, en el trámite de este convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. La asambleísta Ducci se apoya en la proyección de varias láminas y daba cuenta, por ejemplo, de los antecedentes y el trámite que se ha dado justamente a este instrumento internacional. Segundo punto de la agenda contemplada para esta continuación de la sesión del Pleno 691. Es importante considerar dos aspectos importantes que tiene que emitir la Corte Constitucional. Uno de ellos, donde declara que el convenio requiere de aprobación del legislativo. Esta resolución pues fue emitida por la Corte Constitucional a través del dictamen número 3719 TI/20 del caso número 3719 TI, donde declara que el convenio requiere la aprobación del legislativo. De la misma manera, un dato importante es del 4 de marzo del 2020, en el que el Pleno de la Corte Constitucional aprueba el dictamen número 3719 TI del 20 del caso número 3719 TI, que aquí en este caso declara que el convenio no es incompatible con la Constitución. Con estos antecedentes, la Comisión pues procede ya a realizar el análisis correspondiente, para lo cual también pues se ha tenido la participación de importantes representantes institucionales, entre ellos pues los representantes del Ministerio de Relaciones Laborales, también los representantes del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, quien nos ha proporcionado también datos importantes, y la Coordinadora Nacional del Comité de Mujeres Internacional de Servidores Públicos. Caray, no pasa la diapositiva. Tengo un problema con la presentación, está aquí. Luego de este antecedente quisiera ya referirme específicamente al contenido de esta propuesta de convenio, que consta de 20 artículos y que tiene su objetivo principal, que es reconocer y garantizar el derecho de toda persona a un mundo libre de trabajo, de violencia y acoso. De hecho, la violencia y acoso que es más generalizada y que sufren más las mujeres. La finalidad de este convenio es que las contrapartes, en este caso el Estado ecuatoriano, se obliga a adoptar en forma inclusiva y participativa medidas legislativas que corresponden, en este caso a la Asamblea Nacional, y de política pública que corresponde directamente al Ejecutivo, para que se reconozcan y se garanticen el goce y ejercicio de este derecho. Como decía, este convenio consta de 20 artículos que establecen principalmente la prohibición y sanción de todo acto violento, así como garantizar los derechos de la igualdad. En lo referente a políticas públicas, promover el desarrollo del trabajo en condiciones de libertad e igualdad, eliminando toda forma de explotación laboral, trabajo forzoso y abolición del trabajo infantil. Dentro de estos 20 artículos lo hemos dividido, tal como se dio lectura en el informe también, cuáles serían las medidas legislativas y cuáles serían las medidas de políticas públicas que se ratifican en este convenio. En ese sentido, dentro de las medidas legislativas están pues establecidas en el artículo del 1 al 4, para prohibir y sancionar todo acto de violencia y acoso, incluida la violencia de género, contra trabajadores en sus diferentes vínculos laborales y espacios.
El artículo 6 es para garantizar los derechos de igualdad y no discriminación en el empleo y ocupación, incluyendo las personas pertenecientes a uno o varios grupos de atención prioritaria que lo he venido mencionando. El artículo 9 es para establecer la obligación de los empleadores de adoptar en conjunto con sus trabajadores medidas normativas internas orientadas a prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluida radicalmente y específicamente la violencia de género. Y el artículo 10 para garantizar el derecho de contar con un recurso efectivo y eficaz para la protección y reparación de los derechos laborales. Esto relacionado en las medidas legislativas que tendría que adoptar, en este caso, la Asamblea Nacional. Cabe mencionar también de que ya la Asamblea Nacional o nuestro país cuenta con normativa referente a este tema. Entre uno de ellos, pues, la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. También tenemos la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y el reconocimiento del trabajo en el hogar. La Ley Orgánica de Servicio Público, también importante porque en este se establece que una de las causales de destitución del servidor público es precisamente la realización de actos de discriminación. De la misma manera, el Código de Trabajo ecuatoriano prohíbe a la persona trabajadora y a los empleadora a cometer actos de acoso laboral o autorizar los mismos por acción o omisión. Como podemos ver, nuestra legislación cuenta con importantes instrumentos legales que garantizan y tratan de garantizar la no discriminación y el acoso laboral. Sin embargo, pues habríamos que analizar cómo está ya en su ejecución. Dentro de las medidas de políticas públicas constan en el artículo 5, en el artículo 8, en el artículo 11 y en los artículos del 12 al 20. Es así que en el artículo 5, dentro de lo que sería lo correspondiente a las políticas públicas, es promover el derecho del trabajo en condiciones de libertad e igualdad, eliminando toda forma de explotación laboral, trabajo forzoso y abolición del trabajo infantil. Temas que tienen que ser aterrizados a través de políticas públicas. En el artículo 8, prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo en sus diversas economías. El artículo 11 establece para que se proporcionen orientaciones y formación a través de programas y campañas sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, dirigidas a empleadores, trabajadores y organizaciones. Sin duda, este artículo pues nos da muchas pautas para que a través de políticas públicas, sobre todo, se pueda trabajar en la prevención de la violencia en el mundo del trabajo. Y en los artículos del 12 al 20, el convenio establece los mecanismos de aplicación, denuncia, canje, entrada en vigencia y la revisión del tratado por los estados partes. O sea, todo un procedimiento para que de alguna manera se pueda reducir la violencia en el mundo laboral. Este es el contenido en síntesis de la propuesta del convenio que hoy estamos poniendo a consideración de ustedes. En conclusiones, el presente convenio es un instrumento internacional que permite reconocer y garantizar el derecho de toda persona a un mundo libre del trabajo, libre de violencia y acoso, donde las partes contratantes se obligan a adoptar en forma inclusiva y participativa medidas legislativas y de políticas públicas que reconozcan y garanticen el pleno goce y ejercicio de este derecho. Asimismo, el convenio establece información sobre la naturaleza y las consecuencias del acoso para los trabajadores y trabajadoras, empleadores y empleadoras, ampliando la oportunidad para discutir cambios institucionales y culturales en favor de las relaciones no violentas. De la misma manera, la ratificación del convenio 190 de la OIT por nuestro país permitirá obtener elementos más claros para exigir derechos, para incidir y discutir sobre propuestas para la igualdad de género, la no discriminación y la no violencia en el trabajo. Y también, pues,
como decía en el informe, seremos el tercer país en ratificar este importante instrumento legal. La ratificación del convenio sería valorado positivamente en el sistema interamericano universal de derechos humanos. Esto considerando de que nuestro país, el Ecuador, casi siempre ha sido uno de los primeros países o ha estado pues siempre ratificando a la brevedad posible los convenios e instrumentos internacionales. Esto de forma general, decía, y en síntesis, señor presidente de la Asamblea Nacional, pongo a consideración y más bien quiero elevar a moción para que esta Asamblea Nacional apruebe la ratificación del convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo laboral, de acuerdo al informe emitido por la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Esa es mi moción, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, asambleísta Ducci. Vamos a abrir el debate de este importante punto. Tiene la palabra el asambleísta César Carrión. Asambleísta, buenas tardes. Pues bien, se comienza entonces en este debate.